Para esta nueva semana, en este nuevo comienzo, me gustaría dar principio con una pregunta. Una pregunta que muchos nos hemos hecho a lo largo de la historia de la humanidad, así como se lo preguntó algún día un hombre llamado Job. ¿Dónde se puede hallar la sabiduría? Una gran pregunta y será nuestra inquietud para esta semana aquí en Torá al Instante. Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida a esta su casa Israel, casa integral, originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Muy bien, mis amados, amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra y por supuesto ser testimonio de esa palabra. A lo largo de la historia de la humanidad, partiendo desde el libro de Bereshit, en el capítulo 1, verso 1, en el principio creó Adonai los cielos y la tierra, pues entendemos que todo esto tiene fundamento en el poder de la palabra creadora. El poder de la palabra creadora que ha permitido que todo cuanto existe, visible o invisible, haya sido creado, establecido, formado por nuestro amado Hashem. Surge entonces una pregunta importantísima de la cual todos nosotros en algún momento de nuestra vida estoy seguro que hemos tenido la misma inquietud. Sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? En uno de los programas anteriores veníamos desarrollando la jornada respecto del tema de retened lo bueno, examinadlo todo. Examinadlo todo y retened lo bueno. Llegamos a una conclusión en aquella jornada entendiendo que se hace necesario tener discernimiento. Discernir es como cuando tomamos la arena y la colocamos en una malla para filtrarla y al filtrarla todo lo que es puro, lo que es más edificante puede pasar, pero todo aquello que trae contaminación, grumos, quedará sobre la superficie. Discernir. Y concluíamos a su vez que el discernimiento está directamente relacionado con el libre albedrío. Si yo examino todo y retengo lo bueno, puedo discernir qué es la luz y qué es la oscuridad. Puedo discernir qué es bueno y qué es malo. Sabemos que el mundo a las cosas malas las llama buenas y a las cosas buenas, edificantes, las llama malas. Ahí tendremos en acción el discernimiento. Pero ¿cómo logramos discernir, cómo logramos tener sabiduría si evidentemente no sabemos, no comprendemos, no manejamos, no podemos discernir incluso el mismo sentido de lo que es la sabiduría? Entendamos entonces, mis amados, en una definición extremadamente básica, que sabiduría es como un grado máximo del saber. Es como el grado máximo del saber, del conocimiento. Es decir, es el momento en el que convergen tanto la experiencia como el conocimiento, como el sentido común, como el buen juicio, la lógica, la razón, el intelecto. Es decir, un conjunto de aspectos
que todos vivimos y compartimos diariamente, pero que cuando ese conjunto de elementos convergen en un punto en común, entonces podríamos concluir que ese concepto de sabiduría es la que nos permite dar respuestas sabias, con sabiduría, frente a cualquier adversidad o frente a cualquier decisión que debamos tomar. Es decir, que cuando cultivamos todo junto, repito, el sano juicio, el buen juicio, el entendimiento, el sentido común, la razón, la lógica, el entendimiento, el estudio, indudablemente la parte intelectual, la parte académica, por favor, desde luego. Todo esto junto, llamado también inteligencia, nos permitirá entonces, repito, dar respuestas críticas, respuestas sabias. Cuando digo críticas no me refiero a juzgar, me refiero a críticas en el sentido del emet, de la verdad. En la parte inicial de nuestra jornada de semana, como usualmente lo hacemos, les invito para que veamos, por favor, a la luz de nuestra palabra. Vamos a la Biblia y veamos algunos textos bíblicos. Siempre acostumbro en la primera jornada de la semana que entremos a la palabra. Y cuando entramos a la palabra, qué mejor si vamos nada más ni nada menos que al libro de Proverbios. Porque entre Salmos y Proverbios, haciendo una lectura, atención, una lectura adecuada, una lectura de comprensión de lectura, una lectura prudente, una lectura en el sentido gramatical, puntos, comas, tildes, haciendo la lectura correctamente. Entre Salmos y Proverbios tenemos tanta sabiduría que no sé cuántos de ustedes, y gracias por estar aquí conectados, gracias por estar formando parte y participar también de Israel Casa Integral aquí en el chat. Gracias por escribir los textos bíblicos, gracias por su participación y de paso además permítame también recordarles, por favor, para todos ustedes quienes conectan permanentemente en el programa y colocan su saludo y su mensaje, sus mensajes muy oportunos por demás, por favor siempre les pido de manera especial escriban de qué lugar, de qué ciudad, de qué país, desde qué punto del globo terráqueo, del norte, sureste, oeste en la Tierra, nos puedes escuchar. Si eres una persona que conecta por primera vez, también bienvenidos. Y de paso, por favor, les invito para que se conecten a través de nuestro portal de Israel Casa Integral y conozcan todo nuestro ministerio, el desarrollo del ministerio en todos los temas para varones, para mujeres, para niños, para jóvenes, para matrimonios, etc. Y por favor, repito, déjenos saber especialmente desde qué punto nos están escuchando. Muy bien, vamos a ir al libro de Proverbios para dar comienzo y tomemos el capítulo 2. El libro de Proverbios en el capítulo 2, si usted está en su Biblia, por favor le pido Biblia a los que tengan la oportunidad de hacerlo. Si usted va conduciendo su vehículo, por favor no lo haga. Si está en su oficina trabajando, por favor no lo haga, está trabajando. Si está en casa y tiene la oportunidad de tomarse un café, sentarse a la sala, estar viendo esta transmisión y puede escuchar con atención y leer, tome su Biblia y lea conmigo. En el capítulo 2 de Proverbios, el título que nos aparece allí dice Excelencias de la sabiduría. Es decir, debemos tomar el capítulo 2 y los 22 versos que este capítulo trae, creo, y leerlos muy pausadamente para que nos adentremos a este tema tan apasionante, cuál es la sabiduría. Leamos el principio del capítulo 2. Dice la palabra: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor en Adonai. El temor a Adonai. Recuerden que la palabra temor aquí significa respeto, honra. Honra a nuestro Padre Eterno.
y hallarás el conocimiento de Hashem, porque Adonai da la sabiduría. Por favor, subraye en el verso 6. Adonai da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, mis amados, la inteligencia no es como usualmente nosotros ocurrimos como padres decir, o nos dijeron muchas veces, es que este niño no es inteligente o este niño es muy inteligente. Es que esa persona es muy inteligente. Pero el verso 6 nos dice, porque Adonai da sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? Viene de Adonai. Y de la boca de Adonai viene el conocimiento y la inteligencia. Y esto inmediatamente nos lleva, hagamos un punto aquí, para que en el transcurso de la semana hablemos entonces de lo que son tipos, formas, estilos, si puedo utilizar esa palabra, tipos de sabiduría, porque si la sabiduría viene de Adonai, y de Adonai a través de su boca, de su palabra, viene la inteligencia y el conocimiento, entonces, mis amados, nosotros cuánto nos hemos preocupado, muy seguramente muchos de nosotros presentes en esta sala, nos hemos ocupado de estudiar, de adquirir títulos, conocimientos en muchas áreas de la vida. Y la pregunta es, de tanto estudio y de tanto conocimiento intelectual, ¿realmente todo ello nos ha permitido caminar con sabiduría en el entendimiento de la autoridad de Adonai? O probablemente muchos de nosotros conocemos a personas que no tengan un tipo de academia, de graduación, de títulos, pero que sin embargo son unos hombres estudiosos y conocedores de la palabra, y a su vez al escucharlos nos deleitamos en la manera, en la elocuencia, en la sabiduría, en el conocimiento, en la inteligencia con que estos hombres hablan. Interesante. Y nos preguntamos entonces, tanto intelecto en la escuela, en la universidad, en el posgrado, en el magíster, en la especialización, y sabiduría, poco. Aquí encontramos ya una gran respuesta a nuestro tema de semana, porque Adonai da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Muy bien, verso 7. Él provee de una sana sabiduría a los rectos. Por favor, subraye el verso 7, porque nos está diciendo la palabra que el Padre Eterno, nuestro amado Hashem, da la sabiduría sana. Esto entonces nos indica que hay una sabiduría malsana. ¿Me están captando? Hay una sabiduría sana, limpia, pura, cristalina, edificante. Pero hay una sabiduría que muchos hombres tienen, que es una sabiduría totalmente mala. Buenos para hacer el mal. Vamos despacio y con buena letra porque tenemos mucho que tratar. Dice el verso 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es decir, para unirnos con la lección anterior, cuando examinamos todo y retenemos lo bueno y usamos un discernimiento y un libre albedrío en la rectitud, entonces caminaremos con sabiduría, porque todo ello viene de parte de Adonai. Es Él el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Verso 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, entonces no nacemos con sabiduría. La sabiduría debe llegar en algún momento a nuestro corazón. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la ciencia fuere grata a tus emociones,
La discreción te guardará. Te perseverará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto con Adonai. Amén. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte. Su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Qué texto maravilloso para dar comienzo a nuestra jornada en el libro de Proverbios. Y me tomé el tiempo para leer todo el capítulo 2. Seguramente que muchos de nosotros lo hemos leído una y muchas veces más, pero es importante que tengamos presente cada verso, porque en estos versos de Proverbios encontramos ¿qué? Sabiduría. Muy bien, vamos a leer otros textos relacionados con nuestro tema de sabiduría. Vamos a ir al libro de los Efesios. Por favor, acompáñeme al libro de los Efesios y tomemos el capítulo 5 y el verso 15. El libro de los Efesios, capítulo 5, verso 15. Léalo conmigo, dice la palabra. Título del capítulo 5 en sus Biblias: Andad como hijos de luz. Subraye, por favor. Dígalo conmigo: somos luz, porque nuestro amado Yeshua Mashiach es luz. Él nos tomó de la oscuridad y nos trae a la luz, porque Él es la luz. Entonces, cuando yo camino con entendimiento, con sabiduría, con discernimiento, con un libre albedrío en buena posición delante de Hashem y con la mente de Hashem, soy un hijo de luz. Dígalo conmigo: somos hijos de luz, creados a imagen y semejanza del Padre. Por lo tanto, somos hijos de luz, caminamos como hijos de luz, andamos, dice este título, como hijos de luz. Voy a leer el primer verso para luego irnos puntualmente al verso 15 y 16. Dice en el libro de Efesios capítulo 5: Sed pues imitadores de Adonai como hijos amados, y andad en amor como también Yeshua nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Adonai en olor fragante. Vamos a ir al verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad cómo es que tú caminas. No como necios, la palabra necios, sin Dios, no como los que caminan en su propia voluntad, en su propio entendimiento, en su propio conocimiento, en su propia sabiduría, en una mala sabiduría. Ya vimos que hay una sabiduría sana y hay una sabiduría malsana. No como aquellos que caminan en una sabiduría malsana. Estoy parafraseando un texto. Dice: sino como sabios. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Adonai. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Ruach HaKodesh, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales,
cantando y alabando a Adonai en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Adón y a nuestro amado Mashiach, en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Gracias. Dígalo conmigo. Gratitud. Gracias, 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 gracias. Necesitamos practicar el tener un corazón de gratitud, de agradecimiento por todo cuanto ocurre. Aún por las circunstancias más difíciles y adversas, sabiduría, gratitud, 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 gratitud. Por supuesto, lo vimos también la semana anterior. En el programa de la semana anterior hablábamos respecto de cómo poder identificar lo recto, lo bueno y discernir de lo malo. Y encontramos ese texto maravilloso de Santiago. Vamos un momento al libro de Santiago. Y en el libro de Santiago, por favor acompáñeme a su Biblia. En el libro de Santiago, en el capítulo 3, por favor, léalo conmigo. Permítanme un momento para llegar a Santiago. Capítulo 3. Leamos en el capítulo 1 primero. La semana pasada también lo consideramos. Hermanos míos, capítulo 1, verso 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando estamos frente a las diversas pruebas que la vida, el camino de la vida nos va a permitir pasar. Muchos pasan por la depresión, por la angustia, por el temor, por la desesperación, por el encerrarse y no aparecer para absolutamente nada. Algunos llaman a esto personas bipolares. Un día son una sonrisa de oreja a oreja, al otro día no quieren saber de nadie. Este tipo de situaciones, yo no sé si eso será una enfermedad, yo no conozco esos términos, yo no sé si será una enfermedad o será una mala crianza. ¿Usted qué opina? Déjeme saber aquí en el chat, por favor, si esto de esas personas que pasan unos días que son un amor, una dulzura y de pronto llegan un día que no quieren saber de nada, ni de nadie, ni saludan, ni miran pues, o miran mal a todo el mundo y uno dice, pero ¿y esto? ¿Qué está pasando? Les ha pasado. No sé si eso, repito, sea una enfermedad, como se ha llamado la bipolaridad, el estrés, o probablemente sea más una mala crianza, una mala educación, una mala cultura. Diríamos, entre comillas, una mala praxis, una mala práctica. A veces simplemente cualquier cosa nos incomoda. Pero cuando halléis situaciones y estés en diversas pruebas, pues mi amado, tened sumo gozo, dice la palabra, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dígalo conmigo, paciencia, paciencia, paciencia. Decía un amigo muy querido por allí en México, decía, es que ustedes no me tienen paciencia. Y inmediatamente nos habla de la sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Ir al médico. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar pastillas, vitaminas. ¿Qué tenemos que hacer? Practicar algún ejercicio específico, trotar, montar bicicleta, practicar boxeo, yo no sé. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hablar con un consejero? ¿Hablar con un psiquiatra? ¿Hablar con el psicólogo? ¿Qué tenemos que hacer? Y la palabra nos dice, lo que tienes que hacer es pídele a Adonai, el cual da la sabiduría en abundancia, abundantemente y sin reproches, te dará sabiduría. Vamos aquí mismo en el libro de Santiago, en el capítulo 3, y veamos el verso 7. Leámoslo desde el verso 1. Capítulo 3, versículo 1, pero veamos el título. La lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos,
son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Verso 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Vaya que sí. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Verso 7, al punto que quiero llegar en este texto. Dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Sigamos avanzando en el libro de Santiago, capítulo 3, y avancemos un poco más al verso 13. En el verso 13 nuevamente encontramos la palabra sabiduría, la sabiduría de lo alto. Dice en una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Ese tema lo trataremos en el transcurso de la semana. Cuando hablamos de sabiduría, nos vamos a enfrentar a un tipo de sabiduría que se afecta muy comúnmente por una escena del ser humano llamada los celos. En unas partes les dicen los celos enfermizos, esos celos que contaminan, esos celos que atacan, esos celos que hieren, esos celos que destrozan, esos celos que odian, esos celos que arremeten, esos celos de pánico, de caos. ¿Será que los celos son ausencia de sabiduría? ¿Será que los celos son falta de madurez, de criterio, de discernimiento, de conocimiento, de juicio? ¿Será que hace falta algo en la vida? Por ejemplo, la seguridad de saber quiénes somos como persona, como hombre, como mujer, y ante una situación cualquiera que sea, económica, laboral, afectiva, entramos en una escena de celos, de pánico, y creemos que todo el mundo nos quiere hacer mal y que nos están jugando mal y que todo el mundo hace mal y que todo el mundo engaña y que todo el mundo falta. Y el ser humano es un ser pecaminoso, lastimosamente. Pero esto no indica que sea el factor común de las gentes. Tenemos gente santa, gente recta, gente que camina con sabiduría. Vamos para allá en el transcurso de la semana. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces, aquí la palabra nos está indicando que la sabiduría tiene diferentes formas. Y nos dice que hay una sabiduría santa, hay una sabiduría kadosh. Voy a colocarla de esta manera: una sabiduría espiritual, una sabiduría conforme a la palabra, escrito está. Pero a su vez el verso 16 nos da una respuesta, el verso 15 nos da una respuesta y nos dice: porque esta sabiduría en la que hay celos amargos y contentación en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Es decir, cuando entramos en la mentira, en el engaño, en la crítica, en el juzgamiento, en la murmuración, entre tantas cosas de la ebriedad, del celo, de la guerra, de la muerte, de la violencia, del ultrajo y demás, dice la palabra, esta sabiduría no proviene de lo alto. Esa sabiduría no proviene del Padre. Porque esta sabiduría no viene del Padre, sino es una sabiduría terrenal. Por favor, gracias por escribirlo aquí en el chat y gracias por quienes están tomando atenta nota. Yo creo que este programa lo vamos a tener que ver unas cuantas veces, porque cada información que el Eterno nos está entregando, y estamos en la introducción a través del libro de los textos bíblicos en nuestra Kadosh Torah, de nuestra Biblia, apenas estamos empezando a navegar un poquito frente al tema.
Y nos dice entonces que hay un tipo de sabiduría kadosh, que hay un tipo de sabiduría terrenal, que hay un tipo de sabiduría animal y que hay un tipo de sabiduría diabólica. Diabólica. Porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, la que es kadosh, la que es de lo alto, es primeramente una sabiduría pura. Una sabiduría pura, pues, es una sabiduría pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Lo puedo leer nuevamente, por favor? Estoy en el libro de Santiago, en el capítulo 3, en el verso 13. Ya leímos la parte inicial de Santiago en el capítulo 2, en el capítulo 1, verso 2 en adelante. Avanzamos al capítulo 3 hasta el verso 13. Vamos desarrollando el verso 13 y desarrollando el verso 13 estamos ahora mismo en el verso 17. Quiero repetir esta lectura. Por favor, acompáñeme. Pero la sabiduría que es kadosh, pura, de lo alto, es primeramente pura. Es decir, es una sabiduría de bendición. Es una sabiduría para bendecir. Es una sabiduría para decir bien. Es una sabiduría para que mi boca obre conforme a la palabra de Hashem. Es una sabiduría pura. Además de ser una sabiduría pura, es una sabiduría pacificadora. ¿Cómo así, hermano, que esa persona le dijo eso a usted? No, ¿usted qué dijo? ¿Usted quedó callado? No, vaya un momentico. Vaya, frénelo, cállelo, abofetéelo, golpéelo. Usted no permita que lo ultrajen de esa manera. Perdón. ¿Es una sabiduría pura o es una sabiduría mala, malsana? Vaya pensando cómo actuamos frente a determinadas situaciones. Lo peor aún es que no lo hacemos nosotros, sino que inducimos, impulsamos, motivamos a otros a que hagan cualquier cosa y creemos que lo estamos haciendo sabiamente cuando lo que estamos ocasionando es un caos. La sabiduría kadosh es pura y es pacificadora. Por favor, escríbalo en sus notas. La sabiduría que Adonai nos da, la sabiduría que viene de lo alto, es una sabiduría shalom, de paz. Es una sabiduría amable. La amabilidad no pelea con nadie. Es una sabiduría benigna, de bendición. Está llena de rahem, misericordia. Por favor, dígalo conmigo: misericordia, porque si algo ha perdido la humanidad en todas las naciones, no importa su cultura, no importa su etnia, no importa su color político, no importa su estatus social, no importa su estatus académico, no importa de qué región del mundo pueda ser un ser humano, Adonai creó un hombre, una mujer, somos una raza humana. Y creados a la imagen y a la semejanza de Adonai, hoy nos daremos cuenta que si algo adolece la humanidad creada, es ausencia de misericordia. No tenemos misericordia con nada ni con nadie. Y a mí nadie me diga lo que yo tengo que hacer, porque yo sé cómo manejo mis cosas. Misericordia, por favor, misericordia. Entonces la sabiduría de lo alto es una sabiduría llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Muy bien, seguimos entonces, mis amados, con los textos bíblicos, que es nuestro primer programa, hablando de sabiduría. Libro de Eclesiastés. Ya esto lo voy a leer un poco más detenimiento, más rápido, para que agilicemos un poquito, porque hay un gran número y me encantaría leerlos todos, pero vamos a avanzar en algunos, tal vez los más importantes. Libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, verso 10, dice la palabra: no preguntes por todo tiempo pasando, no preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor.
no es de sabios hacer tales preguntas. Es decir, hay muchas preguntas que nosotros ni siquiera necesitamos hacer. Es como cuando tú estás con un enfermo en el hospital visitándolo y le preguntas, ¿cómo te sientes? ¿Te duele mucho? Es como cuando un ser humano pierde a otro ser querido y lo visitamos en el proceso funerario y dice, ay, ¿cómo te sientes? ¿Te duele mucho la ausencia de tu padre, de tu madre? No, pues estoy feliz. ¿Qué quiere que le diga? No, pues contento. Ya era hora, pues. A veces hacemos preguntas tan fuera de sentido, además de irreverentes, inoportunas, innecesarias. Y yo veo en muchas ocasiones, y sé que usted igual, en los noticieros, estos periodistas de la televisión, de los noticieros, estos noticieros de televisión, bueno, es que no sé qué ejemplo podría mencionar, pero ahora que se está hablando tanto en estos tiempos de grabación de programas, se está hablando tanto de los asuntos migratorios. Bueno, siempre se ha hablado de asuntos migratorios en Estados Unidos, el atravesar estos procesos de frontera, familias, miles de gentes en este proceso de viajar hacia América, el famoso sueño, pesadilla americana, y atravesando aquel río, el río Bravo, que parece que no es tan bravo, pero es extremadamente bravo, que ha tomado la vida de miles de gentes que han tratado de pasar por él. Y los que lo han logrado, de una u otra manera, de pronto en el camino se encuentran que venían una familia de papá, mamá, 3 hijos, y en el proceso, en el pasar ese río, aquellas aguas bravas, de pronto un niño es consumido por el agua. El padre, valeroso, valiente, se sucumbe a buscarlo en las profundidades y al poco tiempo ni el papá ni el niño volvieron a aparecer. ¡Qué tragedia! Que además se repite con tanta frecuencia, lastimosamente, con tanta frecuencia. Tal vez las noticias nunca nos narrarán verdaderamente los casos que a diario ocurren frente a esta situación. Pero cuando lo reportan, el periodista amarillista o sin escrúpulos o sin ningún entendimiento o con un deseo de protagonismo indolente le pregunta a la señora, a los 2 niños que quedaron, ¿extrañan a papá? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten que su papá no volvió a salir de las aguas? ¿Cómo se sienten que su hermanito murió ahogado? ¿Qué piensas de la vida? Por favor, qué impertinencia, qué negligencia. Y me imagino, comillas, graduados como periodistas. No tenemos misericordia con el dolor humano. No tenemos misericordia con absolutamente nadie. Y eso es justamente lo que estamos viendo en el transcurso de esta semana, la falta de sabiduría. Veamos otro texto. Libro de Proverbios, capítulo 13, verso 10 dice, el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes escuchan un buen consejo o buenos consejos. Ahora, hablando de consejos, y no es mi tema, pero solo para hacer un pequeño paréntesis, si tú eres de los que acostumbra a dar consejos, por favor, si no tienes un poquito de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de discernimiento, para retener lo bueno, escudriñándolo todo, mejor no des consejos en tu propia capacidad. Bueno, le voy a contar una cosa. A mí me pasó algo parecido a lo que a usted le está pasando. Y lo que yo hice fue esto. Yo lo que hice fue que, mire, hermano, yo fui, le prendí candela a la casa y dije, si no me la paga, pues que se le queme. ¿Llamaría usted eso un buen consejo? Entonces, cuando demos una palabra a alguien, nosotros no utilizamos la palabra consejo en el buen sentido que tiene un consejo, sino hablamos del consuelo bíblico. Si usted tiene una palabra para alguien frente a una crisis en el hogar, en el matrimonio, un hogar, una pareja que están atravesando una dificultad en su matrimonio por cualquier circunstancia, un adulterio, algo similar, o cualquier otra circunstancia, una crisis económica, lo que sea, y usted se acerca a él o a ella y le dice, ¿sabe qué? Mijito, eso no se perdona. Eso sí le digo una cosa, eso no se perdona. Usted más bien sáquelo y tírelo de la casa y tírele las cosas a la calle y que mire a ver cómo soluciona su problema. ¿Usted llamaría a eso un buen consejo?
Bueno, es que a mí me pasó y entonces yo así lo hice y así se solucionó mi problema. No, mi amado, esa no es la respuesta. El sabio consejo. Por lo tanto, el que adquiere cordura a sí mismo se ama. Y el que retiene el discernimiento prospera. Proverbios capítulo 19, verso 8. Así es que la sabiduría está con quienes escuchan un sabio consejo. Que nadie os engañe, dice la palabra. Si alguno de ustedes se cree sabio sin las normas de este tiempo, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Y viene a colación ahora que menciono este tema y estábamos hablando del concepto de migración y no los quiero ni mucho menos cansar con este asunto, pero me parece importante que lo tratemos. Para muchas personas que nos encontramos en la comunidad americana, que están aquí presentes en la sala, que están acompañándonos y nos acompañan por muchos tiempos, estoy seguro que hemos recibido llamadas de amigos o familiares o personas cercanas a través de otras terceras personas y nos dicen, por favor, usted me podría ayudar y aconsejarme cómo podría ser para pasar esa frontera. Yo estoy pensando lanzarme por el río y pasar. Yo he recibido esas llamadas con alguna frecuencia. Como pastor y como familia y amigos, he recibido esas llamadas. Y amados hermanos, repito, no para dar consejo, porque yo a nadie le deseo, ni a un peor enemigo, perdóneme la expresión típica que voy a usar, ni a un enemigo le desearía que hiciese esa travesía tan terriblemente lastimosa como es atravesar 1, 2, 3, 4, 5 países en medio de las condiciones más infrahumanas, en hambre, en escasez, en ruina, en peligro, en violación, en problemas de drogas, entre miles de circunstancias que se ocurren, secuestro, etcétera. Aparte del famoso río Bravo, repito, para poder pasar. Y cuando he tenido la oportunidad de tratar este tema con algunas personas, siempre les he dicho, mira, yo sé que la situación es difícil, yo sé que estás pasando un momento difícil, pero si me pides una palabra, te pido por favor, haz tus trámites legales. No, pero eso se demora una eternidad. Es preferible una eternidad haciendo un trámite legal que no exponerte a la muerte sin ninguna necesidad en medio de un valle de lágrimas como los que se ven en esto. Y a las personas cuando se les ha dicho algo así por el estilo, nosotros pensando que lo estamos haciendo bien, que le estoy dando una orientación, que le estoy diciendo por favor antes de que cometas esta locura, ten cuidado, mira esto, mira tu hogar, mira tu familia, mira tu vida, mira tus proyectos, mira un futuro, esto no es así, tan sencillo. De pronto esas personas ni siquiera te vuelven a cruzar una palabra porque piensan que nosotros los hemos desmotivado o los hemos desanimado. Bueno, lo lamento. I'm so sorry. Nunca brotará del corazón de los pastores Alfaro una mala intención para alguien. Hemos querido que las cosas vayan bien, hemos querido que las cosas salgan bien. Finalmente eres tú quien tomará tu decisión en cuanto a tu vida. Si tienes sabiduría, si tienes entendimiento, si tienes discernimiento, si tienes un libre albedrío delante de Adonai para hacer lo bueno, entonces si Adonai te lo estableció en tu vida, eres tú quien toma la decisión y no lo que el pastor me dijo que debía o no debía hacer. Pero de parte nuestra está el pronunciar una palabra de vida, una palabra de esperanza, una palabra de sabiduría, no una palabra de emociones. Sí, hombre, tranquilo hermano, láncese por ahí que, mira hermano, eso ahí no importa que se tarde 3 o 4 o 6 meses, lo importante es que algún día llegará, no importa que lo metan preso, no importa que le pase esto, no importa que lo carguen con droga, no importa que le secuestren a los hijos, no importa que a su esposa le pase, y se sabe, no importa, no. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Hace una pregunta el libro de Santiago, capítulo 3, verso 13. Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría.
Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestros corazones adquieran sabiduría. Es decir, aquí se cumple un poco en este texto del libro de los Salmos, en el capítulo 90, verso 12, se cumple: enséñanos a contar bien nuestros días. Es decir, cuando cumplimos nuestros tiempos de nacimiento, porque hasta en eso tenemos incomodidades. Es que en Torah no celebramos los cumpleaños, es que nosotros sí los celebramos, es que eso no se debe celebrar, es que sí se debe. Hermanos, por favor, no entren en temas malsanos sin ninguna necesidad. ¿A ti no te gusta celebrar los cumpleaños? No os preocupéis, no los celebres. En Israel Casa Integral nos gozamos de celebrar el tiempo del nacimiento, el Shemini, el nuevo comienzo, el nacimiento, los años de la vida de una persona, porque gracias a Hashem nos diste la vida. Y gracias a Hashem nos permites un ciclo más. Y gracias a Hashem porque hoy en este día de cumpleaños comienza un nuevo tiempo en el camino de la vida. Gracias a Hashem. Qué lindo poder celebrarlo. Y aquí el Salmo 90 nos lo confirma y nos dice: enséñanos a contar bien nuestros días. Es decir, cada 365 días, cuando cumplimos un ciclo de un año, enséñanos a contarlos bien para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Si a ti no te gusta contar tus años, quédate en el 10, en el 5, en el 2, en el 1, en el 20, en el 50. Yo conté hasta el 50. 50. A partir del 50 en adelante no conté más. Pero espero que en esos 50 haya adquirido sabiduría, haya adquirido madurez, haya vivido vida en la que muchas circunstancias, adversidades y momentos de alegría me permiten establecer un carácter, una identidad. Y nuestra identidad en el caminar de los días y los años es nuestra identidad con Yeshua, nuestro Mashiach, la mente de Yeshua. Libro de Mateo, capítulo 7, verso 24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Estás construyendo tu vida, tu hogar, tu matrimonio, tu economía, tus finanzas, tu salud sobre la roca? ¿O tu vida, tu hogar, tus hijos, tu matrimonio, tu familia, tu economía, tu trabajo, tus decisiones están fundamentadas en la inmadurez, en las emociones, en las decisiones apresuradas, ligeras, de momento? No. Es que hay que hacer lo que hay que hacerlo ya, porque las oportunidades solo se presentan una vez en la vida. Sí, hay oportunidades que tenemos que tomar sí o sí ahora. ¿Sabes? Una buena oportunidad que puedes tomar ahora, en este mismo momento, es tomar tu palabra, estudiar tu Kadosh Torah y reconocer a Yeshua HaMashiach como el centro y el corazón de tu vida. Esa es una oportunidad que no puedes perder. Una muy buena oportunidad que no puedes perder desde ningún punto de vista es caminar en tu Shabbat, entrar al tiempo glorioso del Shabbat. ¿Por qué? Porque es que acaso hay una doctrina que lo enseña. No. La Biblia lo indica, está escrito, y como escrito está, entonces caminamos en Shabbat. Por muchos años caminamos en nuestro servicio dominical. Gloria al Eterno permitió esos tiempos. Pero Adonai abrió nuestros ojos y nos llevó al libro de Shemot, Éxodo capítulo 20, verso 8, y nos indica la palabra: guardad mi día de reposo, Shabbat. Y si cumples y obedeces a estas ordenanzas que yo te entrego hoy y meditas en ellas de día y de noche y haces conforme a todo lo que en ellas está escrito, entonces yo prosperaré tu camino, todo te saldrá bien y yo estaré contigo en tu entrar y en tu salir. Y Devarim 28 te dice: y todas estas bendiciones vendrán sobre ti si caminas una vida en entendimiento y en sabiduría, conforme a lo que escrito está. Por lo tanto, si oyes estas palabras y las pones en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Y qué nos dice la palabra? En Proverbios 15:33, el temor del Adón imparte sabiduría. Y aquí el temor del Adón es cuando entendemos lo bueno, lo afable, lo divino, lo sagrado, lo kadosh, y nos apartamos de la oscuridad, nos apartamos de la hipocresía, nos apartamos de la mentira, del engaño, del pleito, de la contienda, de la crítica, de la murmuración, de la bla, 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 bla.
la shonara, todo esto no forma parte de mi vida. Por lo tanto, dice la palabra que el verdadero temor nos permite que Adonai imparta sabiduría, y la humildad del ser humano procede de la honra a nuestro Padre. Honrar a nuestros padres, honrar a las autoridades, honrar a nuestros gobiernos. Usted dirá, pero pastor, es que como que a nuestros gobiernos, es que nuestros gobiernos en muchos países es una cosa horrorosa. Sí, pero por alguna razón Adonai permitió que tengamos un gobierno, el que podamos tener, porque nosotros mismos así lo pedimos. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel pidió rey. Queremos un rey, queremos rey y queremos rey. Y Adonai dijo, ok, tengan un rey, ustedes lo han pedido, pero a partir de hoy, con su rey entiéndanse. Y vamos a ver hasta nuestros días los problemas que tenemos por pedir un rey, cuando teníamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un día decidimos que no, que queríamos un rey terrenal, un rey al que pudiésemos idolatrar, un rey al que pudiésemos hablar, un rey al que pudiésemos exigir, un rey al que concediera nuestras cosas a nuestra manera de pensar. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor de Adonai. Proverbios capítulo 8, verso 35. Aquí mismo en el libro de Proverbios, en el capítulo 18, verso 2, dice la palabra, al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. ¡Wow! Amén. ¿Cuántos caminando en esa necedad? ¿Cuántos caminando en esa terquedad? ¿Cuántos caminando en esa ira, en esa contienda, en ese propio yo? ¿Es que acaso usted no sabe quién soy yo? ¿Es que usted acaso no sabe cómo es que yo manejo mis cosas? Bueno, mi querido hermano, pues si no te complaces en el discernimiento de la palabra viva, eficaz y penetrante, solamente alardearás de tu propia prudencia y de tu propia sabiduría y de tu propia pecaminosidad. La sabiduría, entonces, mis amados, es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Libro de Proverbios, capítulo 4, verso 7. Y el de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio rezongón va camino al desastre. Proverbios capítulo 10, verso 8. Vamos a leer un texto más y vamos a dejarlo hasta aquí. Isaías, libro de Isaías capítulo 40, verso 28. ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Adón, nuestro amado Adonai, es eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. ¿Cómo podemos pretender entender la mente de Yeshua? ¿Cómo podemos creer que la mente de Yeshua acaso la podemos comprender? Ay, amados, Daniel capítulo 2, verso 23, a ti, Adonai de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. Bueno, mis amados, pues creo que hemos hecho un buen recorrido frente al tema de la sabiduría. En esta primera parte de nuestra programación para el día de hoy, hemos visto a la luz de los textos bíblicos, una buena parte y quedaron algunos pendientes, el fundamento y la esencia en la palabra de lo que es, debemos hacer y cómo recibir la sabiduría. Entonces concluimos que hay tipos de sabiduría, una sabiduría kadosh, una sabiduría malsana, una sabiduría animal y una sabiduría diabólica. Sobre esos temas desarrollaremos la semana. Pero en términos genéricos, para ir como revisando el concepto, veamos que la palabra sabiduría tiene un origen, por supuesto, muy antiguo y se remonta a una palabra en nuestro castellano llamada sabidor, así como se escribe en español, sabidor, que viene de la palabra sabedor, es decir, el que sabe.
Y esta palabra se deriva del latín sapere, que significa saber. Y la sabiduría fue durante los siglos el principio y el fundamento del pensamiento del hombre. Sin embargo, como todos sabemos, las culturas, las naciones, las comunidades a lo largo de la historia, al definir una palabra, la sabiduría ha tomado también muchas líneas de sabiduría en la mente, la sabiduría mental, la sabiduría intelectual, la sabiduría de la ciencia. Hoy tenemos incluso la iglesia de la cienciología, creo que ustedes conocen, sería un tema interesante para un programa. Alguien por favor escríbalo allí en el chat y me lo recuerdan en algún momento. Pastor, tenemos que hablar de la iglesia de la cienciología. ¿Qué es eso? Estoy seguro que en sus países, en muchos países que están aquí representados, en sus países, han visto en alguna parte iglesia de cienciología y tal vez nunca nos hemos preguntado qué significa. Por demás, ha crecido enormemente porque todo lo quieren manejar con la ciencia, y la ciencia todavía no comprende cómo en el principio se creó el cielo y la tierra. La ciencia aún no comprende cómo el Padre dijo haya luz, hágase la luz, y fue la luz. La ciencia aún no comprende cómo el Padre pudo tomar polvo de la tierra y soplar aliento de vida y formar a un hombre. La ciencia todavía no puede entender cómo Moshe con su vara, simplemente al colocarla, golpear el mar, se abrió y se puso en seco, y todo el pueblo de Israel. La ciencia no comprende todavía. Están procurando explicar cienciológicamente cómo la Biblia puede ser verdad. Entonces tendríamos que hablar sobre eso, porque en el transcurrir de la historia, la sabiduría, el pensar bien, el hacer bien, se convirtió en una línea que también todos conocemos hoy, que es la línea de la filosofía, las líneas filosóficas. Y al hablar de filosofía, pues tenemos que considerar obviamente a los griegos, y al hablar de los griegos entendemos la cultura griega, la cultura del pensamiento, la cultura de la perfección del cuerpo, entre muchas cosas, la mente, etcétera, etcétera. Esa sabiduría trajo consigo, repito, entonces esa línea de filosofía trajo consigo el pensamiento gnóstico, el pensamiento alquimista, el pensamiento de toda serie de índoles astrológicos y otras cosas por lo demás. Esa sabiduría, entonces, trajeron sabios que caminaron en una sabiduría, si lo puedo decir, lógica o intelectual. En esas distintas mitologías de la antigüedad, la sabiduría era a menudo representada por algunos ídolos específicos, como era el caso del ídolo egipcio de Thoth, el mismo de la escritura, o la diosa griega Atena, que seguro todos hemos oído mencionar en alguna ocasión, nacida de la cabeza de su padre, es decir, de sus pensamientos. Por su parte, los romanos vinculaban a la diosa, a la ídolo Atena, no puedo usar esa palabra siquiera, Atenea, llamada Palas o Minerva en su mitología. El búho, y esta asociación persiste aún en nuestros días, razón por la cual esta ave suele representarse con el logotipo de universidades e instituciones de aprendizaje cienciológico. Imaginen pues esta relevancia. Aún así, resulta complicado entonces darle un sentido único y universal a la palabra sabiduría, si la utiliza para referirse al saber acumulado que puede provenir de las experiencias vitales de la vida o de la formación académica o incluso de algunos principios de la moralidad o las buenas costumbres. En materia de la psicología contemporánea se le distingue como la inteligencia, que comprende una capacidad cognitiva y que se puede medir mediante una manera objetiva. Es decir, cuando nosotros vemos que una persona presenta una idea lógica, razonable, entendible, probable, podemos decir es una persona sabia. Pero no es porque sea lógica o razonable que haya sabiduría. Espero que me estén captando lo que les quiero significar. La sabiduría, entonces, mis amados, puede obviamente traerse consigo un contexto, que es en medio de situaciones muy difíciles o adversas en la vida del ser humano, frente a situaciones muy complejas, no necesariamente tenemos que saber o ser eruditos en muchos temas, pero sí necesariamente tenemos que comprender
que en el estudio de la palabra, a la luz de la palabra, la Biblia, encontramos respaldo a una sana sabiduría. Por lo tanto, la sabiduría en el contexto bíblico es extraordinariamente importante porque nos habla, entre otros aspectos de la vida, de lo que todos conocemos y vivimos como el Ejad, es decir, a nuestro amado Yeshua HaMashiach uno. Y cuando entendemos estos conceptos nos daremos cuenta que hoy tenemos un sinnúmero de ídolos o religiones o doctrinas en las que a su vez cada quien quiere presentar su propia sabiduría en sus propios entendimientos y cada uno entendiendo que hay un concepto divino en medio de todos ellos. La sabiduría entonces adquiere sabiduría cuando nosotros entramos con el corazón a la lectura de los textos bíblicos, en especial, como lo mencioné al principio de nuestro tema, cuando leemos Salmos y cuando leemos Proverbios. Y un libro que nos quitaron, por supuesto, de nuestras versiones bíblicas, como es el libro de Sabiduría. De hecho, les invito para que mañana, si espero recordarlo, espero que si no se me pase por alto, voy a traer la versión de los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos y vamos a leer algunos aspectos del libro de Sabiduría, que es uno de los libros apócrifos, que si usted no ha leído, por supuesto, le invito a que lo lea, porque va a encontrar, aparte de Salmos y Proverbios, un gran libro como es Sabiduría, y encontraremos muchas palabras que sin lugar a dudas nos traen consigo sabiduría. Bueno, mis amados, luego miraremos en el transcurso de nuestro programa algunos aspectos relacionados con la sabiduría y el conocimiento. Dígalo conmigo, escríbalo en sus notas, tarea para mañana, ¿qué es sabiduría y qué es conocimiento? ¿Qué diferencia hay entre estas dos palabras que parecen tener una misma inclinación, un mismo sentido, pero que sin embargo cada una de ellas tiene una función especial? Sabiduría, entendimiento, lógica, razonamiento, básicamente cosas que, repito, consideramos que podemos comprender y que a veces no necesitamos más que un razonamiento lógico para poder comprender algo. Pero lo comprendemos desde el punto de vista de la razón, más no desde el punto de vista de la sabiduría. Por eso cuando tomamos decisiones, y se los he dicho una y otra vez, cuando tomamos decisiones, la pregunta es, ¿hemos tomado una decisión en sabiduría o en entendimiento? ¿En sabiduría o en razonamiento? ¿En sabiduría o en la lógica del hombre? ¿En la lógica humana? ¿En la cultura? ¿En las emociones? Y ahí podríamos estar frente a algunas dificultades. Bueno, mis amados, muchísimas gracias por acompañarme. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Es una bendición poder compartir con ustedes en esta jornada, en esta mañana. Muchísimas gracias a todos a ustedes quienes nos envían sus mensajes, nos contestan por supuesto las tareas. Les invito para que compartan el video con otras familias, amigos y demás. Les invito para que por favor, si hay algún tema en especial que ustedes quisieran que tratáramos, envíenme por favor también la inquietud y procuraremos buscar el tiempo y el momento para poderlo desarrollar. Se me acaba de ocurrir que el tema de la cienciología creo que es un tema que debemos abordar, que me parece importante que lo tratemos y podamos todos juntos entender a qué se refiere ese concepto hoy de la cienciología. Mis amados, muchísimas gracias, un buen día para todos, será hasta el día de mañana. No olviden la tarea, por favor, y suscribirse aquí en el canal de Israel Casa Integral. Gracias por sus muy buenos y edificantes mensajes. Shalom, su hermano Pastor Roberto Alfaro, Israel Casa Integral, un buen día para todos. Hemos presentado Torá al Instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.